Hoy les contaré un breve relato de don Pepe. Este señor fue patrón de mi abuelo cuando, por falta de trabajo, tuvo que viajar de provincia de Oaxaca a la Ciudad de México. Pero para situarlos en esta plática, déjenme decirles que en casa, cuando yo era niño, acostumbrábamos a reunirnos en la tarde-noche. Solíamos casi siempre sentarnos alrededor de una fogata muy cerca de mi abuelo, porque ya no hablaba muy fuerte. Él iniciaba su relato diciendo: yo era muy pobre y siendo casi un niño decidí viajar a la Ciudad de México para trabajar de mozo en casa de un señor llamado Pepe. Él era muy querido en todo el estado, ya que había nacido ahí y por el trabajo de su papá viajaban a muchos estados. Comentaba que le dieron santo y seña de cómo llegar a la ciudad y la dirección exacta de la casa, pero como no sabía leer ni escribir, tuvo que aprenderse todo de memoria, hasta los nombres de los papás de don Pepe, Carmen Calderón Conde e Ignacio Vasconcelos Varela. Nos contaba con mucho entusiasmo que, cuando emprendió el viaje, lo hizo pidiendo ray. Primero, a lomo de burro o caballo. Saliendo de algunos pueblos, alguien lo llevó en carreta hasta la ciudad de Oaxaca. En el camino, dice que le dio mucha hambre y como no tenía dinero para comprar comida, se orillaban al camino para cortar frutos de algunos árboles de durazno o capulín, ya que eran días finales de mayo. Cuando llegaron a la ciudad, comenta que ese lugar era enorme, lleno de casas ordenadas en filas, con calles amplias y mucha gente caminando, con carretas que no necesitaban caballos para que las jalaran. Y creo que lo pensé en voz alta, porque el señor de la carreta donde viajábamos se rió a carcajadas y dijo con voz fuerte: no, muchacho, esas cosas no son carretas, se llaman coches y no las jalan caballos, tienen un motor. Y como pudo me dio explicaciones y la verdad no le entendí nada. En tanta plática que llevábamos, de repente se detuvo y dijo: yo hasta aquí llego, muchacho, aquí entregaré los costales de lana que traigo y me regresaré al pueblo. Le pregunté con asombro: ¿aquí es la Ciudad de México? Nuevamente con su voz llena de risa dijo: esta es la ciudad de Oaxaca. Para la Ciudad de México faltan muchos días en carreta o en carro, como gustes viajar, pero para viajar necesitas dinero y no lo tienes. Para que tengas un poco, ayúdame a descargar mis costales y te pago algo, a ver para qué te alcance. Como pude, puse manos a la obra, le pasaba los costales y él los acomodaba en un carro muy grande que se le llamaba de redilas. De repente, escuché que nos apuráramos, porque se les haría tarde para llevarlo a la Ciudad de México. De un brinco bajé de la carreta y les rogué que me llevaran a la ciudad, porque tenía que llegar a la casa de don Pepe. ¿Casa de don Pepe? ¿Y quién es ese?, preguntó. Es el señor con el que trabajaré en la Ciudad de México. Estás loco, muchacho, no lo conozco, pero te llevaré. No de gratis, ¿eh? Así me servirás de compañero de viaje para que no me aburra ni me dé sueño mientras platicamos, porque el viaje es muy largo, de varios días. Ah, y por la comida no te apures, yo la invito. Cuando lleguemos me ayudarás a descargar, así te doy unos centavos para que te puedas ayudar en algo. Los primeros días se me pasaron volando. Gracias a las pláticas del señor, solamente nos bajábamos para comer. Cosas bien extrañas, pero sabrosas. Después de los primeros días, yo me remolineaba en el asiento. Todo el cuerpo me dolía y no podía dormir. De repente, el señor de un grito me despabiló. Muchacho, ya llegamos, mira, esta es la Ciudad de México. Acostumbrado a las pocas casas de mi pueblo, la ciudad la vi enorme, casas y más casas, carros, a montones. Solo veía que cambiaba de calle a cada momento y al final de unas cuantas vueltas me perdí, sin saber cómo entrar y mucho menos cómo podía salir de un lugar tan encerrado. Lo bueno se presentaba. Cuando se detuvo el carro, empecé a preguntar por la dirección que llevaba aprendida de memoria. Uno de los que recibían los costales de lana me dijo: con calma, muchacho, yo trabajé con don Pepe. Cuando descarguen lo que traen, te explico cómo llegar. No sentí ni cómo trabajé, pero lo hice lo más rápido posible. Y cuando terminé, el joven cumplió su palabra.
Puse la mayor atención del mundo, memoricé todo cuanto me decía. Por fin terminé y me puse en camino. Mientras caminaba, iba imaginando cómo sería don Pepe. Me imaginaba que sería un hombre de mediana estatura, gordito, con voz simpática y agradable. Cuando llegué a la dirección, me topé con una casa enorme, toda pintada de blanco, con un jardín de frente que solo dejaba ver un corredor a lo largo de la casa, y con macetas llenas de flores. No supe cómo hablar para que salieran por mí. Pensé que ya me esperaban, pero estaba en un error. De repente, pegué de gritos, pronunciando «¡Don Pepe! ¡Don Pepe!». ¿Cuál fue mi sorpresa cuando salió un hombre vestido de negro, muy delgado, con un sombrerito que apenas le tapaba la cabeza? Se le veía un bigote grande, tenía poca ceja, era una persona alta, delgada, muy delgada. «¿Por qué tanto grito, niño?», preguntó. «Señor, soy Pánfilo, del estado de Oaxaca. ¿Qué se te ofrece?». «Trabajo, señor. Me salí de mi pueblo porque allá no hay trabajo para nadie y nos estamos muriendo de hambre. Por eso me vine a la ciudad y alguien me dijo que lo buscara, que usted me podría ayudar». Ya no me dejó hablar y tomándome de los hombros me dijo: «Pues has llegado al lugar indicado. Yo necesito un muchacho como tú para que me ayude a tener todo lo que necesito en orden y a la mano». Entramos a la casa. De repente le habló a una señora: «¡Petra, Petra!», y salió de la cocina una señora muy gordita. «Dígame, don José». Yo me reí y se me quedaron viendo preguntando: «¿De qué te ríes?». «Porque se equivocó la señora. Usted se llama Pepe y no José». Con una sonrisa inusual para mí, de una persona adulta, me explicó: «Mira, a las personas que nos llamamos José, de cariño nos dicen Pepe». Al momento respondí: «Ah, entonces, ¿yo le hablo con cariño?». «Si así lo quieres ver, así es», respondió él. Pidió a doña Petra que me sirviera de comer, porque se me notaba que traía mucha hambre y sed. Al momento que comía, me observaba y dijo: «Ya tengo tu primer trabajo, como mi empleado». «Casi me atraganto. Espéreme tantito, todavía no termino lo que me sirvieron». «Pero a ver, dígame». Continuando, don Pepe preguntó: «¿Sabes leer, escribir, hacer cuentas?». Nuevamente me atragantó. «¿Eso qué es?», pregunté. «Olvídalo, mañana empiezas». Así fue. Terminé de comer y doña Petra me llevó a un cuartito que estaba pegado al suyo a un lado de la cocina. En eso doña Petra me recomendó que por ningún motivo saliera de ese lugar, por muchas voces que escuchara, y que hasta el día siguiente que ella me hablara podría abrir la puerta. Ya casi me ganaba el sueño cuando de repente escuché que tocaban la puerta. Muchas voces, por lo menos unas 10 personas, que se encontraban con don Pepe. Entraron a la casa, hablaban de un trabajo que deberían de escribir todo lo que comentaban, pero yo no sabía qué era escribir. Que en el país se debería de tener escuelas por doquier. Seguía sin entender nada. Lo que sí comprendí, que mi patrón se llamaba José Vasconcelos, don Pepe, y sus amigos, algunos eran Antonio Caso, Alfonso Reyes y Diego Rivera, por mencionar algunos de ellos. Nadie sabía quién eran ellos. De lo que sí me acuerdo perfectamente es que mencionaban mucho la frase «el Ateneo de la Juventud Mexicana», y que esto consistía en cambiar la forma de vivir de todos los pueblos. De eso platicaron todo el tiempo. Ya no aguantaba el sueño y el cansancio del viaje desde Oaxaca y me quedé dormido. Al otro día doña Petra me despertó tempranísimo. Yo acostumbrado al canto de los gallos, y aquí no hay nada de eso. Es hora de trabajar. Párate, ponte estas ropas y te vas a la cocina. Cuando llegué a la cocina, ya olía a cafecito, unos huevos preparados con cebolla y jitomate, todo acomodado en una charola con pan y tortillas. Y me dijo: «Vuélale, muchacho, llévalo al cuarto de don José». Me dijo dónde estaba el cuarto y comentó que no entrara sin antes tocar. Así lo hice. Cuando llegué al frente a la puerta, se abrió. Se abrió de repente y con voz fuerte me dijo: «Ya se te hizo tarde, muchacho. En esta casa se madruga.
Tengo que salir muy temprano para hacer muchos escritos. Puse lo que llevaba en la mesita. Mientras comía, meneaba la cabeza asentando o negando las cosas. De repente se me ocurrió hablar y le dije: oiga, señor, ¿le pasa algo? Nada. ¿Qué no tienes trabajo en la cocina con doña Petra? Señalando la salida de la recámara. No le obedecí y pregunté nuevamente: ¿qué es el Ateneo de la Juventud Mexicana? Nuevamente, con la sonrisa dibujada en el rostro, respondió: tal vez no me entiendas, pero aún así te lo contaré. El Ateneo de la Juventud Mexicana está formado por personas que proponen un cambio de gobierno en donde se dé oportunidad para todos y no para unos cuantos. Que en las escuelas se atienda la cultura para verla como esencia de la educación y el desarrollo del país. Los que trabajamos en este proponemos que en las escuelas exista la libertad de cátedra y de pensamiento, pero nuestro objetivo principal es reafirmar los valores culturales, éticos y estéticos para formar un nuevo país. Sorprendido por el entusiasmo con el que me lo decía, me quedé mudo. Me meneó la cabeza y dijo: no se me olvida tu primer trabajo. Terminó el desayuno, regresé a la cocina y antes de que saliera de casa, dijo a doña Petra: desde hoy enseñarás a leer y escribir a este muchacho. La señora me dio indicaciones para hacer el quehacer de toda la casa. Cuando terminamos, sacó un lápiz y hojas, llevándome a una mesa. Las tareas fueron las mismas durante una semana. Lo que cambiaba eran las cosas que me enseñaba doña Petra. A una semana ya sabía los vocales y cómo se leían algunas consonantes con estas. También sabía hacer sumas y restas. Comenté en varias ocasiones que en mi pueblo y en muchos alrededor no existía nada de esto. Nadie enseñaba a nadie y los pocos que lograban aprender se aprovechaban de los demás. Un viernes por la noche, cuando llegaba con sus amigos para platicar de los logros que había obtenido don Pepe, primero mencionaron que era fiel seguidor de las ideas educativas de un señor llamado Justo Sierra y que con su profesión de abogado, político, escritor, educador, funcionario público y filósofo mexicano podía seguir con sus ideas. Mencionaban que el actual gobierno de un señor llamado Porfirio Díaz era insoportable en todos los ámbitos y que deberían de buscar quitarlo del poder. De toda la vida apacible que se tenía dentro de la casa, puesto que yo nunca salí por miedo a la ciudad tan grande, de repente esa pasividad se desapareció, se escuchaban balazos, sus amigos llegaban espantados y contaban muchas atrocidades del gobierno contra el pueblo. Don Pepe nos pedía no salir. Así pasaron muchos días, semanas y meses, sin poder decir con exactitud cuánto duró ese encierro. Las enseñanzas de doña Petra para mí no paraban y ya sabía leer y escribir. Un día de tantos, dejaron un papel con un escrito que decía: sus aportaciones fueron valiosas, con sus logros en la consolidación del sistema educativo nacional. Desde sus diversos ámbitos de trabajo, Vasconcelos emprendió una cruzada educativa única que consistió en realizar la promoción de la primera campaña de alfabetización que se recuerda en el país. Pensé entre mí: ese es el trabajo que se debe hacer en todo México. También pude entender que creó un plan de fomento cultural al que llamó Misiones Culturales, las cuales tenían como fin enlazar la educación al desarrollo social y la cultura, para ofrecer así oportunidades de progreso en todo el territorio nacional, además de generar las circunstancias propias para el acercamiento de México con otras naciones hispanoamericanas. Tras reorganizar la estructura de la Universidad Nacional, Vasconcelos fue nombrado secretario de Instrucción Pública, hoy Secretaría de Educación Pública, y desde esa posición inició un ambicioso proyecto de difusión cultural en todo el país, con programas de instrucción popular, edición de libros y promoción de arte y la cultura. Ese día preferí dejarles la lectura porque no entendía mucho de lo que hablaban entre ellos. Al otro día decidí preguntar qué quería decir con esto.
emplear el sentido del servicio y amor fraterno del ser humano. Don Pepe respondió que la única intención era la de entusiasmar a sus maestros rurales, que ellos formaban un ejército de paz y de cada profesor, según su propia metáfora, de raíz patriota, inspirada en la necesidad del pueblo mexicano. De lo último que me enteré sobre lo realizado por Don Pepe fue que construyó y reconstruyó edificios de uso público para la difusión de la cultura, como el Estadio Nacional, escuelas públicas de diferentes niveles, bibliotecas y de manera más general los edificios destinados a albergues, al aparato burocrático del sistema educativo a lo largo y ancho de la nación. No supe cuándo terminó el movimiento armado del que tanto se hablaban los amigos de Don Pepe. Intenté regresar a mi pueblo. Algunos comentarios se escuchaban que varios pueblos habían desaparecido por el movimiento armado llamado Revolución. Mi patrón, Don Pepe, falleció el 30 de junio de 1959 en la Ciudad de México. Por cierto, el nombre completo de Don Pepe era José María Albino Vasconcelos Calderón, mejor conocido por José Vasconcelos, primer secretario de la Secretaría de Educación Pública creada en 1921. Este material fue creado con la finalidad didáctica de abordar varias materias, como es el español, en el uso de la narrativa y los puntos de la biografía, los valores de la familia y los hechos históricos, con la perspectiva de fomentar el gusto por la lectura a los estudiantes de todos los niveles. Si te gusta el material, compártelo y regálame un like.